Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy, sábado 30 de octubre del 2021, nuestro programa es el número 303. Pido disculpas a todos porque no hemos podido salir a tiempo con los programas en los días esperados, debido a que por razones técnicas y de otro tipo no hemos podido compartir con ustedes este programa, pero gracias por el apoyo y sobre todo por la espera. Iniciamos nuestro programa del día de hoy con nuestro devocional. Y nuestro devocional del día de hoy se titula El sorprendente secreto de la libertad. En mi mesa tengo una cuerda de violín, escribió Rabindranath Tagore, que es libre para moverse en cualquier dirección que yo quiera. Si doy un toque, responde y es libre, pero no tiene la libertad de cantar. Así que la tomo y la fijo a mi violín. La entrelazo y cuando está atada es cuando es libre por primera vez para cantar. La verdadera libertad llega cuando nos atamos a Jesús y fijamos los ojos en Él. Como la cuerda del violín cobra vida cuando es atada al violín, así nosotros cobramos vida en Jesucristo. Jesús es el gran libertador que nos libera. En el corazón del cristianismo está la relación con Jesús. Él murió por ti, resucitó a la vida y vive hoy. No puedes verlo físicamente, pero sí con los ojos de la fe. En el pasaje de hoy, el autor de Hebreos dice, vemos a Jesús, en el capítulo 2, verso 9. Más adelante escribe, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es tanto el autor de nuestra fe como el autor de nuestra salvación, anteriormente descrito por la salvación tan grande. ¿Qué conlleva esta salvación? ¿De qué somos liberados? El Proverbio capítulo 26 nos habla de la libertad del miedo. Como cristianos no nos debemos quedar con la sensación del temor. Nunca deberíamos permitir que el miedo sea nuestro enemigo y que nos ralentice. El autor de Proverbios dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Todo ministerio cristiano se enfrenta a fieros leones. No te dejes enredar por el miedo que lleva a la inercia y a la falta de actividad. Jesús nos libera para avanzar sin miedo a la oposición. La libertad es la antítesis de la antipatía. El escritor continúa advirtiendo contra todo tipo de pereza. Nos advierte de que no debemos involucrarnos en pleitos de otras personas. También nos amonesta contra los chistes que conllevan contar mentiras. La mejor manera de sanar un pleito es detener la murmuración. Sin murmuración, un pleito se apaga al igual que sin madera un fuego se extingue. Es muy tentador escuchar los chismes porque los chismes son como los ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Pero escuchar los chismes es tan malo como chismear, al igual que receptar bienes robados es tan malo como robar. Aquí hay sabiduría sobre cómo sanar la disputa. Nunca añadas más fuego, sé más bien un pacificador. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, nos habla sobre la libertad del pecado y la muerte. La carta a los hebreos está escrita para advertir contra la pérdida del rumbo. La mayor parte de la gente no deja de ser cristiana de repente, sino que van derribando hasta alejarse del todo. El autor de los Hebreos se incluye a sí mismo en una advertencia. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo.
Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el primer capítulo de Hebreos, el autor establece la divinidad de Jesús. En este capítulo establece su humanidad. Por eso es preciso que todo se asemejara a sus hermanos. Jesús, como nosotros, se hizo en lo siguiente que podemos compartir en este mismo libro de Hebreos. Jesús se hizo como nosotros en que se hace por un tiempo inferior a los ángeles. Es de la misma familia, nos llama hermanos y hermanas, comparte nuestra humanidad, se hizo como nosotros en todo y sufrió cuando fue tentado. Pero añade que aunque Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros, no tenía pecado. Esto muestra que la tentación no es pecado. No permitas que el demonio te condene simplemente porque seas tentado. De hecho, de que el mismo Jesús fuera tentado significa que Él puede ayudarte cuando seas tentado. Era como nosotros, pero diferente de nosotros en lo que respecta al pecado. Da mucho ánimo saber que Jesús ha experimentado todas las experiencias y emociones humanas. Por eso te entiende y simpatiza contigo. Pero también es importante que no tuviera pecado. No necesitábamos simplemente un amigo que pueda simpatizar con nosotros. Necesitamos un Salvador. Jesús era completamente divino y completamente humano. Esto es lo que hizo posible que Él consiguiera una salvación tan grande por medio de su muerte y su resurrección. Consiguió reparar la brecha entre la humanidad y Dios. En este pasaje el autor nos dice varias cosas sobre la muerte de Jesús. En la cruz Él probó la muerte por todos lados, destruyó al demonio, nos liberó del miedo de la muerte, expiró y expió por nuestros pecados, fue pionero en nuestra salvación, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. Una persona libre no teme pensar en la muerte. Se ha sugerido que en última instancia todos tus miedos están relacionados con el miedo a la muerte. Al liberarte del miedo de la muerte y el miedo a la misma, Jesús te ha capacitado para ser liberado de todos tus miedos. El autor de Hebreos dice que Jesús probó la muerte en beneficio de todos, para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Liberar todos los temores a la muerte está sometiendo a esclavitud durante toda la vida. Dios testificó acerca de lo que Jesús había hecho, su gran salvación por medio de señales, prodigios, diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Si los dones del Espíritu Santo son para otras personas, aparte de los apóstoles, ciertamente las señales, prodigios y milagros también lo son. Deberíamos esperar todavía que estos acompañen a la predicación del mensaje de Jesús y su gran salvación. Abdías, capítulo 1, nos habla de la libertad de la injusticia. Vivimos en un mundo de terribles injusticias. Por tomar un ejemplo, ahora mismo hay 29.8 millones de personas sometidas a un trabajo forzado en el mundo entero. Unos 1.2 millones de niños son traficados cada año. Hay más gente bajo la esclavitud hoy que en los 350 años de tráfico de esclavos transatlántico. En el libro de Abdías promete que el mundo no será siempre así. Un día, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, habrá justicia para todos. El nombre Abdías significa uno que sirve y adora a Jehová. En este libro, el más corto del Antiguo Testamento, Abdías, de quien no sabemos verdaderamente nada, predice la caída de uno de los enemigos de Israel. El pueblo de Edom eran descendientes de Saúl, el gemelo de Jacob. Siempre se sintió que tenían un señorío real con el pueblo de Israel, pero con frecuencia esto se manifestó tanto en la mutua asistencia, así como también las recriminaciones hostiles y las acusaciones de traición.
Los dos pueblos vecinos, Israel y Edom, tenían una larga historia de rivalidad y guerras. El orgullo fue por lo que hizo caer a Edom. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a la tierra? El orgullo es lo opuesto al amor. El amor no se engríe ni hace tampoco alardes, como dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Abdías sugiere que cuando Jerusalén cayó ante el ejército babilónico en el año 587 a.C., los edomitas no hicieron nada para ayudar e incluso pudieron aprovecharse del destino de Judá. Escribe, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Y prosigue, Edom, ¿cómo hiciste? Se te hará. Sobre tu cabeza recaerá el tú merecido. Nunca debemos reírnos cuando cae un enemigo, sino mostrarle la misma compasión que Dios nos ha mostrado. Abdías habla de la gran liberación que tendrá lugar en el día del Señor. Escribe, cercano está el día del Señor. En aquel día tendrá lugar la gran liberación. El remanente de los salvados en el monte de Sión se adentrará en las montañas de Saúl y gobernará justa y rectamente, un gobierno que honrará el gobierno de Dios. Un día el pueblo de Dios asumirá los mandos de los gobiernos y administrará con justicia de Dios. Representarán el gobierno de Dios en el reino de Dios. Con la venida de Jesús, el reino de Dios ha irrumpido en la historia. Cuando Jesús regrese, veremos el reino de Dios en toda su plenitud. En aquel día, todas las profecías de Abdías y las demás se cumplirán. Seremos liberados de toda injusticia. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 26, versos 13 al 22. El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras. El perezoso gira sobre su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Meterse en las peleas ajenas es como agarrar a un perro por las orejas. Es como un loco disparando al aire flechas de fuego y muerte. Es el que engaña a otro y luego dice que todo era una broma. Si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay chismes, se acaba el pleito. Con carbón se avivan las brasas, pero con las leñas se aviva el fuego. Con el pendenciero se inician las discusiones. Los chismes son bocados exquisitos que llegan hasta lo más hondo. Hebreos capítulo 2. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que la desobedeciera. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que escucharon de Él confirmaron de que era verdad. Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Además, Dios no sometió al control de los ángeles al mundo venidero del cual estamos hablando. Hay un lugar en la Escritura donde está escrito, Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Él es tan importante? Durante un breve tiempo lo hice un poco menos que los ángeles. Tú coronaste de gloria y honor. Pusiste todo debajo de su poder, así que aquí todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido, pero sí vemos que Jesús ha hecho durante un breve tiempo un poco menos que los ángeles. Y ahora,
ha sido coronado de gloria y honor, porque sufrió y murió, por el generoso amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Dios hizo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, cantaré tus alabanzas cuando ellos estén reunidos. También dice: pondré toda mi confianza en Él, y dice además: aquí estoy, conmigo están los hijos que Dios me dio. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir con su gente, derrotar al diablo, y que también tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo ofreció y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Abdías, capítulo 1. Esta es la visión de Abdías. Hemos oído un mensaje del Señor. Un mensajero fue enviado a decirle a las naciones: vamos, hagamos guerra contra Edom. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: he decidido que te voy a hacer insignificante entre las naciones y que te van a despreciar. Tu arrogancia te ha perjudicado. Tú, que habitas en las cuevas de las montañas, tu hogar queda en la cima. Pensaste: ¿quién me derribará? Si te remontas tan alto como el águila, colocarás tu nido entre las estrellas, y aún allí te arrojaría, dice el Señor. Qué grande desastre está a punto de sufrir. Si los ladrones vieran de noche a robarte alguna cosa, dejarían, ¿verdad? Si los que recogen las uvas vienen a tu viñedo, dejarían algunas ramas sin cosechar, ¿no es cierto? Pero tú, Edom, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrar incluso tus tesoros más escondidos. Tus aliados te empujarán a la frontera. Los que han hecho tratados de paz contigo te engañarán y te someterán. Los compañeros en los que tanto confías te pondrán trampas sin que te des cuenta. En aquel día, dice el Señor, destruiré a todos los sabios de Edom y a la región y a toda la inteligencia de la región montañosa de Saúl. Que oigan esto en la ciudad de Temán: hasta tus soldados serán presa del terror. Todos los hombres de la región montañosa de Saúl serán masacrados. Por la violencia con la que atacaste a tu hermano Jacob, serán cubiertos de vergüenza. Serás borrado del mapa para siempre. Te mantuviste al margen el día en que los enemigos de Israel se llevaron su riqueza. Hiciste eso cuando los extranjeros entraron por sus puertas. Ese día ellos vinieron y rifaron a Jerusalén para saber a quién se quedaba con ella. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. No te burles de tu hermano en aquel día de su desgracia. No celebres cuando acabas con los de Judá en el día de su ruina. No hables con altanería el día de su angustia. No vengas a la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su desastre, ni a burlarte de sus males en ese día desastroso. No tomes sus riquezas en el día de su desastre. No te pares en el cruce de los caminos para examinar a sus fugitivos. No entregues a los sobrevivientes el día de la angustia.
porque el día del Señor se acerca. A todas las naciones, así como hiciste con otros, se te hará a ti. Tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza, pues así como tú hiciste fiesta y celebraste la desgracia de mi pueblo sobre el monte santo, todas las naciones también festejarán y se embriagarán sin parar hasta morir de tanto festejo. Pero el monte de Sión será un lugar santo donde estarán los que se salvaron. Los descendientes de Jacob recobrarán sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José serán llama. Pero los descendientes de Saúl serán estopa y ellos los consumirán y los quemarán. No sobrevivirá ningún descendiente de Saúl, pues el Señor lo ha decidido así. La gente del Negev poseerá el monte de Saúl y la gente de Selefa poseerá toda la tierra de los filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Benjamín poseerá Galaad. Ese ejército de israelitas, los exiliados, serán el territorio cananeo hasta Serepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat tomarán posesión de las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte de Sión a gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino y la soberanía serán del Señor. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, gracias porque por medio de Jesús puedo ser liberado de mis miedos. Ayúdame a ser valiente ante la oposición y nunca dejar que el miedo me ralentice. Jesús, gracias porque estuviste dispuesto a sufrir y probar la muerte por mí. Gracias por liberarme y hacer posible que disfrutara de la libertad de las consecuencias del pecado y el miedo a la muerte. Señor, gracias porque un día la justicia vendrá para todos, mientras ayudamos a luchar contra la injusticia allá donde la vemos. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, sábado 30 de octubre del 2021, mes de la familia, mes de la Reforma Protestante, y desde otro punto del mundo, desde otra locación, los estamos saludando en el día de hoy y por supuesto los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.